Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. ¿Cuánto influye el espacio que habitamos en nuestro bienestar? ¿Cómo ordenar la casa para favorecer la prosperidad, el amor y nuestras distintas aspiraciones personales? En el episodio de hoy hablaremos sobre Feng Shui. Y para eso nos acompaña Andrea Riquelme, fundadora de Espacios de Ensueños. Ella es arquitecto, paisajista y hace 15 años ya es sanadora energética de hogares. Además, Andrea es autora de diversos libros sobre esta temática, entre los que destaca Feng Shui para loquillos, para chicas y chicos ocupados con casas y vidas en caos. Andrea, bienvenida al programa. Hola Jorge, muchas gracias a ti por invitarme. Oye, Andrea, mira, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo se pronuncia correctamente Feng Shui? O sea, en Chile todos le dicen Feng Shui y en Ah, general, ya. pero es Feng Shui. Feng Shui es como se pronuncia en China, ¿sí? Claro, sí. Sí, porque el Feng Shui viene de China, es originario de allá. Entonces, todos los términos están en chino, pero la verdad es que ya está chilenizado. Yo creo que hoy en día mucha gente, la mayoría de la gente ha escuchado alguna vez Feng Shui. Entonces, la verdad es que está bien igual. O sea, yo creo que Ujú. también tenemos que apropiarnos también de estos términos que son importantes para todos. Así que como lo digas o como lo digan las personas que escuchen, está bien. Bueno, veamos cómo fluye entonces la conversación. Sí. Tú hace 15 años te dedicas a esto, has sanado más de 1500 hogares con esta práctica, pero ¿cómo llega a este mundo? Cuando estudié arquitectura y estaba a punto de titularme en la Universidad de Valparaíso, un día a mí se me cruzó por la mente, te lo juro, estaba en mi proyecto de título, y se me cruzó por la mente la palabra Feng Shui. Y yo reconozco, y en uno de mis libros lo cuento, que yo al principio igual miraba un poco a huevo el Feng Shui, porque decía, decoración, así como pongo esto, muy como la gente a veces lo mal entiende que es como un tema de la suerte, ¿cierto? O como algo que es mucho más, Como eh, superstición. claro, supersticioso. Y, y en ese momento, cuando se me cruzó, me acuerdo clarito que vi frente a mis ojos la palabra escrita desde un lugar invisible, por supuesto. O sea, esto no es algo tangible, es algo que me pasó de forma intangible. Dije, voy a hacerle caso a mi corazón porque yo estaba viviendo una crisis, la verdad. Estaba haciendo mi Ujú. práctica profesional en una oficina que trabajaba con viviendas sociales. Y yo sentía un vacío tan grande porque sentía que la vivienda social era tratada como desde un lugar tan poco personalizado, tan poco humano, tan como no entendiendo que las personas somos almas y que necesitamos un proceso evolutivo. Y en ese momento fue cuando me apareció el Feng Shui. ¿Qué es para ti el Feng Shui? ¿De qué El hablamos cuando hablamos de Feng Shui? Feng Shui literal significa viento y agua, ¿ya? Ujú. Ahora, ¿qué significa eso? Más allá de lo tangible, son flujos de energía. Viento, que tiene que ver con un flujo que viene del aire, ¿cierto? Del cielo, un movimiento que es dispersante, o sea, el viento dispersa o mueve, puede tener una connotación positiva o negativa. Ya, el viento se puede llevar todo o puede traerte cosas también, ¿entiendes? Puede mover cosas. Y agua significa todo lo que concentra, lo que acopia, que tiene una condición más terrestre, porque el agua está en la tierra, ¿cierto? Como los ríos, como los lagos, como el mar. Entonces, los chinos descubrieron que Feng Shui es una técnica que es ancestral, tiene 5.000 años, ¿cierto? Ujú. Y que el origen del Feng Shui, fíjate que es muy interesante porque es del Feng Shui Yin o el Feng Shui Yin, que es el Feng Shui de los muertos. Ellos se dieron cuenta que los lugares donde enterraban a sus ancestros cuando alguien moría, era importante lo que iba a pasar después en las generaciones posteriores. Es súper interesante ese punto porque ellos se dan cuenta de que si te, por ejemplo, te enterraban en cualquier lado, la suerte de las generaciones futuras cambiaba. Entonces empezaron a analizar
cuáles eran los lugares correctos que podían contener esa energía para que ese ancestro vigilara, protegiera de mejor manera a los que siguen. Por eso el Feng Shui tiene un enfoque transgeneracional igual súper grande, en el que yo en los últimos años me he centrado mucho en mis investigaciones y en mis cursos y todo. Pero, ¿qué ocurrió? Que se dieron cuenta que esto, que también afectaba a los muertos, también podía llegar al mundo de los vivos. Y ahí es donde el Feng Shui cobra fuerza, porque los emperadores de las dinastías tenían a su maestro de Feng Shui todo el día con ellos, todo el tiempo con ellos, y todo el imperio se planificaba en base a eso. Al principio, la orientación geográfica, la forma, ¿cierto? Dónde nos instalamos, hacia dónde vemos, cómo nos protegemos, porque también el tema de las guerras y todo eso, los ataques. Y en el futuro se fue sumando el tema de la astrología china, que es lo que la gente conoce como el calendario chino. Entonces, Ujú. momentos para hacer cosas, condiciones especiales para hacer cosas, ciclos para trabajar la tierra, para hacer otras cosas, bueno, que es la parte más primitiva también del Feng Shui, que viene de una visión campesina, una observación de la naturaleza. Llevado más ahora al plano doméstico. Hay una energía que es el chi, es una energía invisible que está presente en todos lados, y de acuerdo a cómo nosotros administramos los elementos que están en nuestras casas, podemos favorecer o no cierto tipo de aspectos. Sí, ¿Qué cambios has visto tú en todos estos años en las intervenciones que has hecho? me ha tocado personas que cuando hemos hecho la asesoría de Feng Shui me han dicho, tú eres nuestra última, así nos estamos jugando la última carta, por ejemplo, en nuestra relación. Y yo les digo, el Feng Shui va a armonizar lo que es mejor para ustedes. Y a veces no necesariamente es estar juntos. Mm. Si tú necesitas realmente ser feliz, a lo mejor no es yo le digo, yo no puedo saber cómo la energía va a moverse, pero sí yo te voy a dejar todas las pautas para que la energía haga lo que tiene que hacer, ya, de forma más favorable para ustedes. Entonces hemos tenido, por ejemplo, como que ahí trabajo con mis ayudantes energéticos, pero hemos tenido de repente situaciones que no han sido quizás lo que la persona esperaba, pero han sido favorables, ¿ya? Y en la mayoría de los casos, muy favorables. Por ejemplo, los temas financieros se arreglan bastante, los temas fertilidad. He tenido muchas guaguas que han nacido momentos cuando los doctores ya han dicho que ya no hay caso, Ujú. ¿cierto? Personas que han estado mucho tiempo desempleadas y encuentran trabajo, pero al final lo importante aquí es que esto no se vea como algo mágico, sino que es el efecto de alinearse con la naturaleza, porque la naturaleza tiene una inteligencia. Y una cosa de las que yo más me he enfocado en mi trabajo como experta en este ámbito es que las personas también entiendan que el espacio que habitamos es una energía espiritual. Oye, ¿y las casas tienen distintas áreas que se activan para lograr objetivos como los que tú has mencionado? Tipo, el Feng Shui viéndolo desde el lugar más como práctico, ¿ya? Siempre nos vamos a fijar en, bueno, en el enfoque, ¿cierto? Tradicional, que es el equilibrio yin-yang en un espacio. El yin-yang representa una energía de un calendario, de un calendario solar, donde o sea, el resumen, el gran descubrimiento que hicieron los chinos fue darse cuenta que el mundo, el planeta Tierra, recibe la misma cantidad de luz y de sombra, ¿ya? Y Ujú. que para estar en equilibrio necesitamos luz y oscuridad. Y eso se traduce en formas de vivir, si lo llevamos a la casa. Yin, una casa demasiado pasiva o una casa tranquila. ¿Cuándo pasa a ser malo? Cuando es un exceso. ¿Ya? Un exceso de falta de movimiento, un exceso de oscuridad, un exceso de inactividad, un exceso de no movimiento que hace que, por ejemplo, la casa se empolve, ¿ya? La casa se estanque. Lo contrario, el yang, un exceso de ruido, un exceso de que los cabros chicos te desordenan todo y que todo está ruidoso, que eso afecta, ya está comprobado por la neuroarquitectura, que es otra de las ramas en la que yo me he ido especializando, que es cómo afecta el espacio al sistema nervioso y que hoy en día, sin decirlo, pero apoya mucho las bases del Feng Shui, ¿ya? Tenemos eso, que es una arista. Tenemos otra que es la teoría de los cinco agentes, que la gente lo conoce comúnmente como los cinco elementos, pero no son elementos estáticos, sino son acciones, los cinco agentes Wu Qing.
que nos enseñan ciclos. Ya la madera alimenta el fuego a la tierra, ¿cierto? La tierra al Ujú. metal, el metal al agua, el agua a la madera. Y ahí, al entender eso, nosotros podríamos entender todo el ciclo de la vida, ¿ya? Porque estos agentes, estos elementos, como se les llama normalmente, representan momentos del día, estaciones del año. Entonces, para explicarlo y que como no van a ver dibujos aquí porque es un podcast, eh, Ujú. por ejemplo, en el sur, en el hemisferio sur, ya en Chile, nosotros vamos a tener un punto de la casa, que está en el grado 180 más o menos, que es donde está el sur pleno, ¿ya? Y en ese lugar está representado el solsticio de invierno y es el área del agua, que representa el trabajo, ¿cachai? En el Ujú. norte pleno del hemisferio sur, nosotros vamos, que es el grado 360 o cero, donde todo comienza de nuevo, ¿cierto? En ese lugar, nosotros vamos a tener el solsticio de verano. Entonces, en el norte vamos a tener el verano pleno, porque el solsticio de verano es el día más largo del año en el que hay más luz, está más yang, tenemos sol directo, tenemos mayor cantidad de calor, ¿cierto? Es esa energía. Y en los extremos vamos a tener en el grado 90, en el este pleno, justo en el este, vamos a tener el equinoccio de primavera. ¿Ya? Y en el 270, al otro lado, está en el oeste, vamos a tener el equinoccio de otoño. Entonces tú ya empiezas a pensar la casa, si tú ves un plano, tú ubicas el norte, ¿cierto? Y vas a ver que empiezan a aparecer 8 zonas que son lo que se conoce como bagua, ¿ya? Que hay que Ujú. aplicar según en el hemisferio, porque el movimiento de energía va a ser distinto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿ya? Siempre es importante hacerlo con una brújula, ¿sí? Sí, Ya. sí, sí, ¿Y sí. dónde uno se pone al medio de la casa con la Al brújula centro de la y casa, sí. al centro de la casa? Sí, el centro de la casa siempre es recomendable que no sea intuitivo, sino que sea en el plano, que tú busques el centro de tu casa, ¿ya? Ujú. Entonces, en el centro de la casa tú ves tu norte y ahí tú puedes trazar tu mapa Bagua y vas a entender, ah, tengo el norte para acá, el sur para acá, el este, el oeste, ¿ya? Pero lo más importante y lo que me gustaría transmitirte es que se entienda el ciclo, o sea, que yo en el sur tengo el invierno. Y cuando esa energía va viajando hacia el este, es el paso del invierno a la primavera. Y cuando va del este al norte, es de la primavera al verano. Entonces a mí ya me da pautas de cómo decorar el espacio. Por ejemplo, el este de la casa, que es el área de la salud, va a ser un área primaveral. ¿Cachai? ¿Y qué vemos nosotros en primavera? Vemos insectos, vemos flores, los colores verdes están a full. Entonces tú dices, ah, esa área no la puedo decorar, por ejemplo, invernal, Ujú. porque es como ir en contra de un principio que sí o sí se manifiesta en la casa. Independiente que no tengas ventanas en esa área o que tengas la cocina o el baño, en ese lugar de tu casa vive la primavera, porque la casa, y nosotros tenemos que pensar que las casas, aquí te estoy hablando desde el punto más técnico del Feng Shui, pero son organismos vivos, ¿ya? Y se alinean a un ciclo que en el hemisferio norte se va a mover en el sentido del reloj y en el hemisferio sur en el sentido contrario al reloj, ¿ya? Que eso está comprobado por la ciencia, se han hecho experimentos, incluso la taza del baño gira para el otro lado y todo eso. Se han hecho experimentos en la línea del Ecuador, súper interesantes, que los puedes ver en YouTube. Tú caminas 1 metro más arriba de la línea del Ecuador y el movimiento de energía es en una dirección, 1 metro más abajo de la línea del Ecuador y el movimiento de energía es en la otra dirección. ¿Ya? Mm. Y en el hemisferio sur todo el movimiento es contrarreloj y en el hemisferio norte es al revés. Para que el universo, o sea, nuestro planeta funcione correctamente, tiene que siempre estar la polaridad yin y yang y es sincrónica y es perfecta. Y por eso también, no sé si has escuchado esto, no estamos en el mismo año energético que en el hemisferio norte. Ellos están Mm. en serpiente y nosotros estamos entrando ahora, en julio, vamos a entrar al ratón, porque vivimos en otro punto de la polaridad. En una casa uno puede activar energía en relación a la salud. ¿Qué otro aspecto más hay? Por ejemplo, Hay 8 aspectos, ujú. ¿ya? Más un centro que es el yin yang y la energía vital. Te los voy a ir diciendo. El este, partamos por ahí, es la salud y el pasado, Ujú. ¿ya? Que es un área de madera. Se llama madera 3 o el trueno. Después tenemos el noreste, hemisferio sur siempre, ¿ya? Que es el área de la prosperidad. Madera 4 y los chinos le llaman el viento, ¿ya? Por ahí es donde llega
el soplo en el fondo de la vida que te hace ser abundante. Cuando te llegan las oportunidades, ya te llegan las nuevas noticias que te traen esa prosperidad que tú necesitas. El norte es el área del éxito y del fuego. ¿Ya? Es éxito, es reconocimiento, es tu autoestima, es cómo te ven los otros, cómo te ves tú, es visibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, no me están reconociendo en mi trabajo, veamos qué está pasando en el norte de tu casa. ¿Ya? ¿Cómo está esa luz? Debiese ser un lugar tremendamente activo en una casa. No, no oscuro, luminoso, representando el verano. ¿Cachai? O sea, si tú tenés una cocina y le queréis poner una tremenda sandía, porque en el verano nosotros comemos sandía, maravilloso, ¿me entiendes? Ujú. Calentito, un lugar de la casa en que a lo mejor incluso en invierno no es necesario que andes tan abrigado porque el piso es más cálido, ¿me entiendes? En esas sutilezas uno se empieza a fijar, sobre todo en mi caso que como yo soy arquitecto y trabajo en esto, le doy mucho enfoque a la parte decorativa, como a resolver los detalles, pues, ¿cachai? Que no solamente sea un feng shui en base a símbolos, ah, le voy a comprar esto, no sé qué, no, sino como que la arquitectura proyecte esa sensación. Después tenemos el noroeste, que es el área de la tierra fértil, se llama, y es el área del amor y la fertilidad. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, estamos ahí guateando en las relaciones de pareja, ¿qué está pasando en ese lugar? La gente que no encuentra el amor. Bueno, en esos casos no solamente ves ese lugar, ves toda la casa que normalmente está pasada a soledad. ¿Cachai? Mm. Entonces ahí hay que tener un ojo con eso. El oeste, que ya lo hablamos, futuro, inversiones, felicidad. Niños. Suroeste, comunicaciones. Perdona, el oeste es metal 7, suroeste metal 6. Ya estamos en áreas de metales, si te fijas que representan el otoño. Son áreas más frías y son más planificadoras, porque en el calendario agrícola chino el oeste representaba lo siguiente: vendí mi cosecha, coseché, vendí, y ahora yo tengo unos recursos que me tienen que alcanzar hasta la próxima siembra o hasta la próxima, la próxima cosecha. Entonces, hay una planificación detrás, que de hecho, por ejemplo, esta área del suroeste que se llama las comunicaciones, está asociada, por ejemplo, con la salud de la cabeza, ¿ya? Cómo ¿Eso de planificar comunicación en términos como de relaciones interpersonales? y laborales y verticales y transversales, o sea, para todos lados, ¿cachai? Un jefe, por ejemplo, un gobernante, presidente de un país, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, pero también liderazgo y las comunicaciones también podría ser algo mucho más relajado, los viajes. Viajo, me muevo, comunico con otros lugares, ¿ya? Aprendo de otras culturas, intercambio cultural y también amistad. Por ejemplo, alguien, imagínate que a mí me llamaran porque la persona tiene problema, un niño que no hace amigos. Entonces, siempre se ve la casa entera, no se ve por parte, porque esto es un sistema y es un cuerpo. No, no se hace feng shui picado así, el puro living, el puro dormitorio, no, es todo el sistema, porque si no equilibras o desequilibras, podéis dejarla embarrada. Hay que ser súper Ujú. ético con eso y cuidadoso, ¿ya? Pero, ¿dónde voy a poner más ojo en el caso de ese niño? Bueno, su energía personal, su dormitorio, pero además, ¿qué está pasando en el norte de la casa? Su autoestima, cómo lo ven, cómo se está viendo, y en el área de las comunicaciones. ¿Cachai? ¿Qué está pasando en esas comunicaciones que hacen que este niño no logre tener amigos, que no se relacione? Entonces, vas a lo grueso y al detalle también. Después tenemos el área sur, en el hemisferio sur, que es el área del agua, que está relacionada con el trabajo. El trabajo, los estudios y el mundo interior también. Toda la parte emocional. Y el sureste, hemisferio sur, que se llama la montaña, que es un área de tierra 8, la tierra firme, por eso se llama la montaña, y es el área de sabiduría y estabilidad. Y el centro, que reúne todas estas energías, que es, a mí me gusta decirle que donde vive el corazón, donde la casa tiene sus chacritas, ya el intercambio energético entre el cielo y la tierra, en ese lugar es donde es el centro vital. O sea, es como el corazón cardíaco de nosotros que distribuye ese flujo por todas las áreas. Por lo tanto, tiene que estar, ojalá, amplio, tiene que estar, ojalá, sin obstrucciones y sin estímulos negativos. Por ejemplo, que, no sé, pues tengáis una decoración pinchuda o tengas un lugar demasiado oscuro o que tengas justo ahí la bodega de tu casa, que
ahí sí se generaría una enfermedad del espacio, porque el Ujú, espacio se enferma, igual que nosotros, y se enferma de claro. cosas graves. O sea, de repente una enfermedad física tú la puedes sanar, mejorar a través del espacio, si es que entiendes que el espacio se enfermó. Ujú. ¿Algún otro punto hay de... Esas son las áreas del Bagua. Esas son las áreas del Bagua. ¿Te parece si ahora nos centramos en consejos prácticos en relación, te propongo a tres áreas, que generalmente se ¿Ya? genera mucho interés, que es la prosperidad, el trabajo y el amor? Ya, tú los ¿Ya? quieres ver entonces no por lugares físicos de la casa como la cocina o el baño, sino qué pasa en estos puntos cardinales, ¿cierto? Claro, porque entiendo que el Feng Shui es un trabajo de mucha dedicación, ¿cierto? No es llegar y hacerlo casi como disparar a la bandada, sino que es algo que implica un Sí, análisis sí, pues hay que que hacer requiere sus mucho conocimiento, pero también a lo mejor hay cosas que de manera autodidacta nos pueden ayudar a avanzar, de todos modos. de Como todas para que el maneras. auditor pueda decir, ah, por ejemplo, ¿dónde pongo un espejo en mi casa? Hay mucha gente que en la entrada de la casa pone un espejo para repeler las energías. ¿Eso está bien o está mal? Eh, bueno, ahí estoy mezclando temas porque te dije vamos a hablar de de estos tres aspectos, Sí, lo pero del espejo, por podemos ir ejemplo, es haciendo como una más de mixtura. escuela de forma, que lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo hago una asesoría, yo trabajo como con dos escuelas en simultáneo, ¿ya? Que es forma y compás. Forma, veo la forma, pues veo el espejo, dónde está el baño, qué energías rebotan contra la casa, qué hay en el entorno, si la casa está cerca de un colegio, de una farmacia, de un cementerio, las calles que vienen, los árboles, cómo se respalda. Forma, ¿ya? ¿Cachai? O sea, la construcción, cómo es la entrada, qué afectaciones tiene de otros edificios, de los techos, todas esas cuestiones. Y al mismo tiempo yo trabajo con compás, que es el compás Lopan, ya que es una herramienta que tenemos de Feng Shui, y en el compás aparece, tiene una brújula central y aparece toda la información del cielo. Entonces yo al cliente no le digo, bueno, le digo ahora voy a pensar con el cielo, ahora con la tierra. Lo veo simultáneo y paralelo, y además me atrevo a decir que tengo una tercera escuela que es como la de mi cosecha, digamos, la que me mostró la vida, que es la conexión con el espíritu del espacio, que yo parto mi asesoría preguntándole al espíritu del espacio lo que le pasa. Y el espíritu del Ujú. espacio me da algo que es muy lindo, que me dice cómo abordar esa casa para que la persona esté mejor, ¿ya? Entonces, claro, ahí aparecen toda esta como mixtura, ¿cierto?, de energías, que lo más importante es que se equilibren, ¿ya? Porque, y una cosa importante acá, yo, por ejemplo, te voy a dar consejos para estas áreas que tú me dijiste, pero tienen que ser cuidadosos y ojalá que puedan después ver algún video, a lo mejor se pueden meter a mi canal de YouTube y ver algún video en que yo hable de todas las áreas, para que no se vayan al chancho con una, ¿cierto? Claro, Porque de repente ya quiero amor y le doy y pinto, no sé, pinto rojo y pongo cuadros, pero eso me genera a lo mejor un desequilibrio en relación al otro lado. Porque para los chinos, el feng shui, la casa es un cuerpo, es un organismo vivo, tiene órganos intangibles, tiene circulaciones, tiene emociones también. O sea, hay todo un mundo, hay un ser en el hogar, ¿ya? Que es el que yo le llamo el espíritu de la casa, pero que tiene todo un sistema de conexiones, digamos, neuronales, tiene todo un sistema circulatorio que si tú le pones mucho en un lado o le quitas mucho de otro, se va a afectar, ¿ya? Entonces, lo que te voy a decir son como vitaminas para que las puedas claro. aplicar sin como alterar lo demás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la prosperidad, tú me hablaste de la prosperidad. Gente que quiere recibir más plata. Entonces, eso en el hemisferio sur lo tenemos en el noreste, ¿ya? Entonces, esa área es madera. Nosotros aquí tenemos que pensar, la madera, ¿cierto? Pero no que se vayan al chancho. Ah, madera, todo madera. Porque el exceso de madera, por ejemplo, para la medicina china y para el feng shui, genera irritabilidad. Entonces, podemos hacer más prósperos, pero más enojones. ¿Me entiendes? Mm. Entiendo, sí. Eh, ¿Cómo lo podemos tratar? Por ejemplo, agregando plantas, ¿ya? En esa área agrego plantas, agrego imágenes que tengan A ver, mira, yo decorativamente digo, es un espacio que tiene que ser fresco, como si fuera una mañana de primavera. Entonces tiene que ser luminoso, ojalá recibir rayitos de sol. Si es que no tengo una ventana, a lo mejor puedo poner un espejo, siempre y cuando no esté bordeando un baño, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la pared del baño no le pongo espejo por fuera,
ni esté abriendo energías raras ni reflejando cosas extrañas y no enfrentado a la puerta, ¿ya? Eh, Esas cosas como que son difíciles de explicar, pero se entienden, ¿cierto? Son espacios en que, por ejemplo, si yo tuviese una cocina en ese lugar, sí se me está quemando plata. Entonces, en vez de madera, le pongo agua, que es la energía que alimenta la madera, pero apaga el fuego. ¿Cachai? Ese es como el ¿Cómo, criterio cómo que sería tenemos. colocar agua? Agua serían los colores celestes, por ejemplo, los Ah, ok, colores ok. azules, un cuadrito que tenga una imagen de agua, un cristalito de Feng Shui azul, un animalito de marino, por ejemplo, una tortuguita de mar, pones de adorno, un cuadro que tenga un mar. Ahora, ¿cómo va a ser ese mar? Tampoco nos vamos al chancho, no es me ha tocado, por ejemplo, N casas, sobre todo las casas de personas más mayores, que tienen el típico cuadro de la marina, ¿ya? La marina siempre está tempestado, o sea, siempre es una tormenta que el barco está a punto de naufragar. Eso no es bueno, ¿cachai? Porque ese tipo de energías, lo que está haciendo, nosotros tenemos que pensar que todo lo que ponemos en nuestra casa es información que entra al inconsciente de nosotros y del espacio. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a poner son imágenes que sean suaves, que sean amorosas conmigo. Entonces, si voy a poner agua, un agua tranquila, ¿cachai? Un agua que a lo mejor, una laguna con flores de loto sería perfecta para esta área porque es madera y agua, Ujú. ¿entiendes? Eh, Imágenes de prosperidad. Para los que son más abiertos a lo mejor religiosamente, podrían tener ahí un Buda de la abundancia, ¿cierto? Podrían tener a lo mejor, em, de repente hay divinidades, por ejemplo, hindú o de otros lados que están asociadas al tema de la prosperidad, como la diosa Lakshmi, por ejemplo. Pero si no enganchan con o no van por ese lado, lo que yo más les recomendaría para esta área es vegetación, porque es suave y va a ser más inofensivo que otras cosas. ¿Todos los tipos de plantas sirven? Sí, excepto O... para esta área no te recomendaría los cactus. Ujú. Ya, los cactus donde quedarían mejor, dependiendo del uso del espacio, sería en el norte. Pero no, por ejemplo, un tremendo cactus aquí que va a ser se llama chaki, que es un chi que es nocivo. Nosotros tenemos que buscar el chenqui o chenchi, que es el chi suave. Ya, entonces plantitas con flores, o sea, con hojitas, con flores. ¿Sabes una cosa que hace súper bien para la prosperidad? Súper bien, que yo lo practico en mi casa siempre, es tener en esta área un ramo de flores frescas. Ujú. Flores frescas, mientras están frescas, no cuando empiezan a marchitarse, cuando están frescas, elevan el chi, pero de una forma brutal. Que yo también soy sanadora pránica, además de todo mi trabajo con Feng Shui, entonces puedo medir, por ejemplo, porcentajes de energía y todo eso y se dispara. O sea, se dispara la energía positiva en un espacio. Entonces, si alguien está pasando una mala racha, tener su caserito de flores, comprarle una vez a la semana y ubicarlas en este lugar. ¿Ya? Flores, por ejemplo, como los girasoles, levantan un montón el chi. Tienen mucha Ujú. energía solar. ¿Ya? Pero cualquier, en realidad, cualquier florcita fresca va a ayudar. Después, No los cactus. el Sí, los amor. cactus no. Los cactus, o sea, lo que pasa es que a mí me ha tocado ver casas, por ejemplo, que están llenas de cactus. Y esa energía, el cactus, no es un problema del cactus, el cactus es una planta muy útil, por ejemplo, para los temas de radiaciones negativas, si tú vives cerca de, no sé, po, de un lugar donde hay energía electromagnética muy fuerte, todo eso, son súper útiles, pero no dentro del espacio, de un espacio interior, digamos, excepto que el cactus se use como para protección, ¿ya? Porque el cactus atrapa energías nocivas, eso es cierto, pero en una casa no es tan necesario. Mm. Porque en la casa tú normalmente vives en un entorno más armonioso, con personas que te quieren, por lo menos deberíamos tratar de vivir así, pues, ¿cachai? Mm. Entonces, no es como tan beneficioso el cactus por la energía, se llama energía punzante, es muy fuerte, ¿ya? Después tú me hablaste del amor. Yo justo veo que tú tienes unos cuadritos ahí atrás que son súper ideales para el área del amor, lo que tú tienes Sí, en tu casa. El beso, el abrazo, ¿cierto? claro. Ese tipo de cuadros son súper favorables para el área del amor. El área del amor es una energía de tierra. Tenemos que pensar la Tierra 2, que se llama la Tierra fértil, el sol que nos llega en Chile como a las 3 de la tarde, ¿ya?
2, 3 de la tarde, ahí nosotros estamos recibiendo esta energía. Por lo tanto, es ese punto de la casa, el noroeste. ¿Ya? En ese lugar es energía acogedora, amorosa, dulce, suave. Entonces nosotros tenemos que pensar casi en nosotros guagua siendo contenidos por mamá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se decora este espacio? Mira, algo que no te dije, el área de la prosperidad es más ligera porque es el viento, es suave, o sea, cortinas ligeras, todo más liviano. A lo mejor si tenés un sofá que no sea un sofá pesado que llegue al suelo, sino que tú le puedas pasar, que la escoba entre abajo, ¿me entiendes? Porque todo es más liviano. Pero esta área no es que se vuelva más pesada, pero es mucho más cómoda. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes un living, es un sofá que te acoge, que te cobija la espalda, que tiene bracitos, que tú quedas como si estuvieras dentro de la guatita de la mamá. Esa es la imagen. Si tuviese un comedor, sillas con respaldo, sillas que a lo mejor en vez de ser de madera sean de tela, ¿ya? Es mucho más suave. Si tienes tu dormitorio, tu cama con hartas tapitas, con piecera, con cojines, con amor, pues, ¿cachai? Como distintas capas de información. Una iluminación más íntima, una luz cálida. Y los objetos de tierra, por supuesto, y los colores de la tierra, que van a ser toda la paleta de los colores beige, el rosa, el terracota, el anaranjado, toques de fuego pueden haber, como el rojo, como el sandía. Con el rojo yo les recomiendo ser cautelosos porque el rojo, y aquí ya me salgo del feng shui y entro como arquitecto, es un color que es súper difícil de combinar bien, ¿ya? Y tiene mucha energía y es muy yang. Entonces a lo mejor el rojo se usa como color de acento, por ejemplo en un cojín, o la variedad de rojos que hay, porque no nos quedemos con un rojo, hay muchos rojos. Entonces rojos a lo mejor un poquito más suaves que ya van a estar con mucha energía. Y en esta área los chinos dicen que es súper importante trabajar las cosas en par. O sea, por ejemplo, no tener, ya tenéis tu cama, no tenerla con un cojín, ¿me entiendes? O si te tocó la cocina y tu despensa, tenerla con comida. Si está, no sé, tu mueblecito donde guardas la loza, no tener, y vives solo, no tener tu taza solamente, sino pensar en el par, pensar en la familia de cierta manera. ¿Cachai? Claro, por ejemplo, tener dos veladores, dos Claro. cojines, Sí. pensar tu día en la lógica de compartir con otro. Y en esta área la simetría va a ser importante, porque hoy en día existen muchas tendencias decorativas que son súper bonitas, ¿ya? Pero que son muy asimétricas. Por ejemplo, que en la cama tenéis una cómoda y al lado un velador más chico, ya, eso genera una energía que no es par. Y aquí nosotros buscamos al par, porque en el Feng Shui se busca la pareja, el par, no una diferencia tan grande, ¿cierto?, entre uno y otro. Entonces, esta es cómoda, es acogedora, es cálida, los colores de la tierra, toques de fuego, podrías decorarla con velas y con cosas de ese tipo. ¿Ya? Y la otra área que me dijiste, el trabajo, que es área de agua. Fíjate que esta área ya es invernal, está relacionada con el solsticio de invierno, por lo tanto está en el sur. Aquí nunca vamos a recibir el sol directo. En verano solamente podríamos por rebote recibirlo como del lado. ¿Cachai? Que el sol llega hasta el suroeste en los meses de diciembre, enero. Entonces nos llega un rayito de sol, los que tenemos ventana por esos lados, hasta el sur, pero nunca el sol lo vamos a recibir desde ese lugar en el hemisferio sur, a diferencia que en el hemisferio norte ahí tienen el área veraniega, ¿ya? Reciben el sol por ahí principalmente. Entonces nosotros aquí vamos a trabajar con los colores del agua, que van a ser los azules, los grises, o sea, los colores metal que van a alimentar al agua, que son los grises, los dorados, los blancos, los plateados, y los colores del agua en sí mismo, que van a ser los turquesas, los azules, los celestes, y también el negro. Eh, las formas que potencian este lugar son las formas ondulantes, pero se alimenta del metal, que son las formas redondas. Entonces, por ejemplo, si tienes un comedor, aquí es mucho mejor que una mesa cuadrada, que servía mucho para el área del amor, aquí te sirve más una mesa redonda. ¿Ya? Podrías tener sillas celestes, por ejemplo. Imágenes de agua, pero aguas suaves, aguas benignas. No, aquí de verdad, no irse al chancho con la cascada súper violenta o con, ¿me entiendes? Una Porque ola gigante, ¿no? No. sí, pues de repente es demasiado y esa ola te llega, pues. Si Mm. esto es energía y tú estás dando un mensaje.
Entonces yo les diría que todo lo que pongan en la casa, lo miren y piensen qué energía está generando. Y la Claro. gente ese ejercicio no lo hace hasta que tú le dices. Y por ejemplo, área de amor, me ha tocado N veces ver esto. Voy y hay N cuadros de personas solas. Me acuerdo una vez un caso, hace años atrás, una persona que tenía una depresión terrible y tenía un cuadro, te juro que de 2 metros, gigante, no era tan ancho, pero era muy alto, de Charles Chaplin llorando, deprimido, así como en una actitud como de depresión, y la persona no entendía por qué se sentía así. Y era lo primero que tú veías cuando entrabas a la casa. Y por más artístico que sea, te está generando un problema, porque tú estás poniendo en tu casa algo que emite una radiación energética y una vibración energética que puede tener mayor o menor alcance dependiendo de la potencia de la imagen, la emotividad que genera y todo eso, y que eso viaja por los átomos de tu casa, ¿cierto? Todo el tiempo entregándote información de tristeza. Entonces, en Chile, por ejemplo, la gente que se va de vacaciones, no sé si habéis visto que se van de vacaciones a Punta Cana, por ejemplo, y traen el cuadro de las mujeres sacrificadas. ¿Cachai? Mm, Que andan con la... y lo ponen en el living. Y tú después no entiendes por qué como mujer a lo mejor te sacrificas sola, el marido no te escucha cuando le habla, o no logras descansar nunca, ¿cierto? Y tienes en tu casa lleno de las mujeres sacrificadas o de la típica mujer africana sola que va cargando las cuestiones en la cabeza. Entonces, el primer ejercicio, Jorge, yo te diría que es mirar qué es lo que tengo, qué estás claro. diciendo, ¿Y porque la qué te casa. evoca eso? Exacto, la percepción, la atmósfera. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo le enseño a mis alumnos en el diplomado de sanación de espacio. ¿Qué atmósfera tiene un lugar? Y eso lo podemos saber todos sin ser expertos, sin ser arquitectos, sin saber de Feng Shui. El Claro lugar me que provoca alegría, tristeza, soledad. Lo que pasa es que no nos detenemos a pensarlo, pero está frío, está cálido, y qué relación tiene esa atmósfera con mis metas. Porque si yo quiero mm, ser, por ejemplo, una mujer millonaria, empresaria, exitosa, mi casa tiene que proyectar una energía, a lo mejor de seguridad, de autoestima, ¿cierto? De liderazgo, distinta a la de una mujer que a lo mejor su meta es tener 10 hijos y formar una familia y vivir en el campo, ¿me entiendes? O una mujer que ama la cocina, o un hombre que ama el arte y quiere distinguirse y destacar en eso, su casa tiene que acompañarlo en esas aspiraciones. Y las empresas lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener ahí un buen diálogo entre lo que queremos y lo que la casa está generando como atmósfera, porque todas las casas van a tener una atmósfera. Y esa atmósfera siempre tiene que ver algo con el espíritu de la casa. claro, y pareciera ser que todos tenemos una sabiduría intrínseca que se activa con la observación. Tipo, O sea, es tu que misma mira los tiros, sensación te va dando una orientación de puede estar más o menos bien o más o menos mal. El feng shui es una ciencia o un arte o una técnica, se le llama de todas esas formas, ¿cierto? Que nació de la observación profunda del entorno. Los chinos antiguos, yo no sé cómo lo hacían, pero a ojo desnudo, digamos, sin herramientas inicialmente, observaban el cielo, observaban los ciclos, observaban la agricultura y se fueron dando cuenta de todos estos temas que son energéticos, pero que son reales. Entonces nosotros podemos percibir. ¿Sabes cuándo esto yo lo comprobé mucho? En la pandemia, porque fue mi momento como, te juro que fue tremendo la cantidad de solicitudes de Feng Shui que llegaban a diario, porque la gente se encontró con la casa por obligación, de golpe, y se dieron cuenta que no había feeling con la casa, o sea, que no había onda con el espacio, y que empezaron a agobiarse. Mm. Y era porque nunca le habían dado importancia y la casa estaba completamente desconectada de ellos. Oye, mira, tengo acá algunas preguntas de gente ¿Mm? que sabía que iba a hacer esta entrevista. Y cuéntame tú qué opinas al respecto, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, yo te lo había mencionado, pero el tema de los espejos. Hay una persona que ¿Mm? tiene un espejo al frente, abre la puerta y está el espejo ahí. Y es para Mira, repeler las malas energías, pero ¿eso es acertado o tiene también alguna desventaja? Porque por ahí leí que también entran buenas energías y repele esas buenas energías. ¿Cómo manejar los espejos? el espejo es uno de los temas más complicados, ¿ya? Porque va a depender de varios factores.
Pero la forma que se me hace más sencillo explicarlo es lo siguiente. Piensa que el espejo es una ventana que tú estás instalando en tu casa, ¿ya? Entonces, en el Feng Shui nunca es bueno que tú abras la puerta y te encuentres una ventana, porque la energía, fíjate que la energía funciona igual que una mascota, ¿ya? Piensa que es tu perrito chico o tu gato. Entonces tu gato va a abrir la puerta y va a ir buscando dónde alimentarse, ¿cierto? Dónde está su camita, dónde está, o va a recorrer la casa inspeccionando qué pasó mientras no estuvo. Entonces, lo que nosotros vamos a evitar es que la energía se escape. Por eso es viento y agua. Existe dispersión, pero yo encuentro la manera de acopiar, que el agua sería el agente acopiador. Entonces, nosotros en la casa tenemos que atesorar energía, no abrir y dispersar. ¿Ya? Entonces, no te recomiendo tanto un espejo inmediatamente frente a la puerta porque genera o un rebote, ¿cierto? O una dispersión en el caso de que la energía pase del área. Entonces, es mejor, para mi gusto, poner el espejo al lado, ya Ujú. al lado de la puerta y tampoco necesariamente tan cerca. Los espejos los encuentro muy buenos para áreas donde tú tienes que duplicar o abrir el chi. Y en particular, si vamos al Bagua, las áreas donde más tenemos que abrir energía va a ser en el hemisferio sur, en el este, en el noreste y en el norte. Por ejemplo, tienes un comedor ahí maravilloso, que pongas un espejo grande, que duplique tu mesa, que se vea más amplio, que reciba más luz. En los espacios que están muy oscuros también uso espejos, aunque sean otras áreas, porque necesito traer mayor cantidad de iluminación, que la luz es de todas las cosas naturales el agente más sanador de un espacio, ¿ya? Ujú. No hay nada que sane más que la luz. Siguiendo con el tema de la fuga de energía, conectándolo con lo que acabas de decir, por ejemplo, una llave que está goteando, la tapa del inodoro arriba, ¿son errores frecuentes que fugan la energía? Súper frecuentes, po. Y el agua siempre va a estar relacionado con emoción y recurso. Entonces, si tú tenés una llave que gotea, 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 una filtración, estás perdiendo plata. Eso cuando la gente lo sabe, lo arregla al tiro. Porque Es un la dato no parte menor. como que no le importa, pero la parte de los recursos, agua es atesorar. A través del agua atesoramos. ¿Por qué? Los chinos lo relacionan, por ejemplo, en la medicina china, agua son riñones y riñones son los órganos que atesoran el chi del cuerpo. Cuando estamos con poquita energía, nuestros riñones seguramente están más o menos, ¿ya? Pueden estar sucios, puede haber energías ahí que están invadiendo, ¿cierto? Esa energía o están sin tonificar, o sea, están sin fuerza energética. Les falta chi. Entonces, eso en la casa se va a traducir en las aguas de la casa y en el área del agua también, ¿ya? Entonces, el agua tiene que tener contención en un espacio. Mm. Fluir cuando tiene que fluir, pero tiene que estar contenida. Entonces, todos los problemas, filtraciones, llaves que no cierran, etcétera, son problemas graves. La tapa del baño, lo ideal es que siempre esté abajo. Hay una excepción, sí, que es cuando tú necesitas que haya energía que salga de tu casa. Por ejemplo, Ya. pasar un momento muy, muy complicado, tú puedes abrir 15 minutitos la taza del baño para que se lleve eso y esa energía salga, porque se lleva todo. Ujú. ¿Cachai? Entonces, los baños normalmente hay que mantenerlos cerraditos, sí, eso es lo normal, porque normalmente uno en la casa está más o menos bien, más que mal, uno está en general bien, entonces hay que cuidar, ¿ya? Esa energía. Estas fugas, por ejemplo, las que yo te mencioné, el baño, la llave goteando, ¿hay alguna que sea menos evidente pero importante y frecuente? Como error frecuente. De los temas como las fugas, dices tú. Sí. Por ejemplo, un error frecuente es las cocinas que están pegadas los lavaplatos con la encimera, por ejemplo. Ujú. Eso es súper frecuente, sobre todo en los departamentos, que se hacen las cocinas largas, ¿cachai? Se hace una cocina Sí. larga, rectangular, entonces están todos los artefactos, refrigerador, horno, encimera y lavaplatos. Entonces, eso sí es algo que genera un conflicto importante y que la forma más sencilla que se usa, aunque yo siempre prefiero verlo personalmente y buscar otras soluciones, pero es que ponen alguna energía de madera como para que equilibre el agua y el fuego, ya que es la cura más tradicional que usan como los expertos de Feng Shui en todo el mundo. Pero eso sí es un conflicto y es habitual, súper habitual. Claro. La cama siempre tiene que tener respaldo. Te escuché en un Sí, video por ahí. ¿Por siempre. qué?
Es que lo que pasa es que eso es algo que cuesta entender, pero nosotros, eh, el Feng Shui nace, acuérdate lo que te dije al comienzo, de todo el tema, ¿cierto? De encontrar los mejores lugares para enterrar a los muertos para que el linaje siga bien, ¿cierto? Y después se dieron cuenta de que esto era aplicable a los vivos. Y los grandes imperios se construyeron bajo estos principios, que es, me respaldo detrás, ¿cierto? Por ejemplo, como estoy yo, una silla alta, muro, ¿ya? Me respaldo detrás y abro mi horizonte para ver, porque esa además es una técnica de defensa. ¿Ya? O sea, en primer lugar, te defiendes, evitas ataques en tu vida innecesarios. Por ejemplo, un jefe en una empresa no puede estar sentado en un lugar donde los subalternos pasan por detrás y le ven la espalda. Mira qué En la interesante, espalda ¿eh? están los riñones, que son los que atesoran tu chi. ¿Ya? Entonces, la espalda contenida y la cabeza también, ¿ya? En el fondo, que son para dormir, nosotros contenemos nuestro cuerpo porque es el momento de regeneración energética. Se regeneran los órganos en la astrología china y en el Feng Shui los órganos tienen horarios. Y hay órganos que se regeneran estrictamente de noche. ¿Ya? Entonces, esos momentos que son del metabolismo del cuerpo y del espacio, porque esos órganos también tienen su lugar dentro del espacio, se representan a través de que la persona sea capaz de contener su energía. Entonces, no es lo mismo el muro de la casa que yo tenga respaldo de cama, porque el muro es parte de la piel de la casa, pero el respaldo es un símbolo que yo estoy poniendo de que yo me respaldo a mí misma. ¿Ya? Y Ujú. es la forma en que el chi no se disperse, porque si no, estás acostado, ¿cierto? Y la energía pasa de largo y no logra ser contenida para que tu cuerpo absorba, porque nosotros absorbemos a través de órganos, ¿ya? Como el vaso, como los riñones, son órganos que absorben chi del entorno y Ujú. necesitamos que ese chi esté contenido. Entonces, muy recomendable entonces tener respaldo de cama. Otra cosa que leí por ahí, tener la cama enfrente de la puerta, justo enfrente de la puerta, eso tampoco es recomendable. O tampoco. Mira, la idea es que tú entres a un dormitorio y tú veas tu cama, ¿cierto? Y que cuando tú estés acostado, tú puedas ver, ojalá, la puerta, ¿ya? Que no es, esa ley no la cumplo al 100% porque a veces le doy más importancia a ordenar la cama según la energía personal de la persona. Pero lo que nunca es bueno es que te quede la cama alineada con la puerta, ¿ya? Ya. Porque eso los chinos le dicen la posición funeraria, que es como si un Ah, ataúd miércoles. fuera con la puerta, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la energía, tú tienes que pensar que la energía se direcciona hacia donde tú la llevas. Es una energía que se mueve por donde tú le das el espacio. Si tú pones algo entre medio, la energía va a girar. Igual que una mascota, si lo que te decía, si tú a la mascota le dejáis la puerta y la cama, va a venir corriendo a subirse arriba de la cama como loca, ¿cierto? O como loco. Entonces la energía se vuelve muy agresiva. Es una energía filosa que atraviesa tu cuerpo y si no tienes respaldo, peor, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es quebrar un poco esa organización de los espacios y desalinearnos. Si bien el Feng Shui se basa en las simetrías porque es saludable, no se basa en las alineaciones. Puerta, ventana, malo, así como diciéndotelo súper sencillo. Cama, alineada, puerta, malo. O sea, Ujú. buscar siempre que la energía pueda entrar y circular, no pasar de largo. Claro. ¿Los atrapasueños sirven? Sí, pueden servir, eh, bueno, se basan en otras culturas, pero son favorables, sí, no es algo que no sirva. Oye, mencionaste los animalitos, te vi en una foto con un perrito negro muy bonito. Sí, ¿Qué rol Giorgio. juegan los animales en todo esto? ¿Qué hay de los animales según el Feng Shui? Para mí son termómetros ambientales, o sea, son medidores eh, súper potentes de la calidad del espacio, porque el espacio, me voy a cambiar a otro conocimiento, Ujú. hay una técnica que yo enseño que se llama terapia del cielo, que es para limpiar energéticamente los espacios. Y los primeros que van a manifestar los desequilibrios, por ejemplo, de frecuencia energética de un lugar o de la cualidad que tiene la luz del espacio a nivel intangible, van a ser la mascota o las plantas. ¿Ya? Entonces, si una mascota, uno empieza a notar que se decae, que se enferma, que no te estoy hablando cuando ya llega su ciclo natural de vejez, que todos vamos a morir, ¿cierto? Y es parte de la vida, sino cuando una mascota joven, fuera de tiempo, ¿cierto? Empieza con problemas de salud graves, puede ser
por estrés ambiental, ¿ya? Y el estrés ambiental va a provenir del feng shui, un mal feng shui, pero también de otros factores que son importantes. Por ejemplo, estrés geopático, que la casa esté, por ejemplo, sobre napas subterráneas, sobre fallas geológicas, sobre radiaciones, o que la casa esté situada en un lugar donde hay magnetismo de la tierra, ¿ya? De los minerales, etcétera. Entonces, las mascotas son súper indicadoras de esos problemas. Los lugares donde, es bien sabido, pues los lugares donde les gusta estar tienden a ser de energía más positiva que los lugares donde no les gusta estar. Oye, y algo muy importante que tal vez te lo había preguntado hace estos minutos atrás, pero el tema del desorden, que eso me parece que es básico, o sea, que esté todo siempre impecable, sin polvo, el refrigerador, sin comida acumulada o envases que están por vencer, por ejemplo, etcétera, o la ropa tirada. Sí. Eso es, hay que insistir en eso. Sí, porque lo que pasa es que el desorden, la gente puede pensar, ah, desorden, ¿cierto? Ya, obvio que te va mejor si, porque ordenas tu mente, pero es que no solamente ordenas tu mente. Bueno, está comprobado desde la neuroarquitectura, que la neuroarquitectura, como se basa en neurociencia, se han hecho N experimentos científicos para comprobarlo, que el orden aclara las ideas, ¿ya? El orden te hace pensar mejor, te hace jerarquizar mejor, organizar mejor, que te funcione mejor toda tu parte cerebral y que tu sistema nervioso se relaje, ¿ya? Que es importante porque el orden es un causante de estrés grave, o sea, perdón, el desorden, ¿ya? Es un causante de estrés grave en la persona. Pero además, a nivel energético, el desorden genera algo que la gente no sabe, que es desequilibrio en el cuerpo energético, en los chakras. Hay Ujú. chakras que se inhiben con el desorden, como que casi tienden a desaparecer. No van a desaparecer, van a seguir estando ahí, pero se achican, se achican, se achican. Y eso hace que la persona, por ejemplo, pueda tener problemas financieros graves, ¿ya? Que le cueste sostener su vida, producto de desorden. Entonces, ¿dónde tenemos que ser ordenados? En todo. Closet, los muebles de cocina, el escritorio. El caos altera totalmente el sistema nervioso y energéticamente te puede generar problemas graves como problemas de liquidez financiera importantes. Oye, tener animales encerrados, por ejemplo, una pecera o un pajarito que está en una jaula, ¿eso aporta o es irrelevante? O Mira, resta? creo que tiene que ver con la bondad que tú tengas con el animal. Ujú. En Feng Shui sí se usan las peceras y todo eso, por supuesto, desde un punto de vista muy cuidado, pero yo creo que tiene mucho que ver con el grado de bondad que hay respecto al animalito. En un espacio donde tú trabajes con amor, por ejemplo, que a lo mejor tienes un conejito, pero que lo tienes que guardar en la noche, o cualquier animalito, eh, si hay amor, la frecuencia energética del espacio es alta, ¿ya? Si hay maltrato, por ejemplo, abandono, el pajarito nunca se alimenta bien, está siendo maltratado, efectivamente el espacio va a generar em, memorias de dolor que se van a ir grabando en la conciencia, digamos, del espacio. Entonces va a depender de la conciencia de la persona que es el cuidador del animal. El tema de las piedras, los cuarzos, no sé, una obsidiana, estos minerales que a veces se pueden comprar en ferias, eso me imagino que también tiene una incidencia importante. Sí, todo. Mm. Es que mira, las piedras, sobre todo los cuarzos, son amplificadores, ¿ya? Y hay otras, las piedras yo creo que es importante conocer súper bien los usos. Hay piedras que son, por ejemplo, de protección, hay piedras que son amplificadoras de energía. Entonces, lo primero que si van a haber piedras, tienen que ser piedras que sean tratadas, o sea, que sean limpiadas adecuadamente, ¿ya? No dejo la piedra y no la limpio nunca porque la piedra se va a empezar a cargar de energía efectivamente hasta un punto en que va a colapsar y esa energía la va a devolver, ¿ya? Y por otro lado, tampoco un exceso de piedra. Las piedras representan la energía del metal. ¿Ya? Entonces, en un área, por ejemplo, de madera o de fuego, no te van a ayudar tanto. En un área de metal te van a ayudar mucho más, o en el área del agua. Esta energía mineral dentro del agua es súper positiva. Pero irte al chancho un poco con eso también puede generar que hayan cambios, por ejemplo, en el cuerpo energético, porque hay piedras, por ejemplo, que te amplían tus chakras. Entonces, puede haber un desequilibrio también en la persona. Entonces yo creo que hay que usarla, como todos los temas energéticos, conociendo. No comprar porque lo vi en la feria y me gustó,
sino porque sabes para qué se usa y sabes qué hacer con ese objeto, con ese elemento, digamos. Te podría hacer muchas preguntas más porque este es un tema súper amplio, pero ¿hay algo que particularmente a ti te interese comunicarle a las personas en relación al Feng Shui que tú creas que es relevante, que se sepa o se tenga en conciencia para hacerlo mejor? Mira, yo creo que el gran aporte que trato de dar es que las personas tengan conciencia de que la casa es un espíritu. Porque el Feng Shui en sí mismo no es una técnica espiritual, es una técnica súper funcional, basada en la observación, preciosa, ¿cierto? Energética, pero no tiene un enfoque espiritual, eh, de espiritualidad pura. Pero en mi experiencia sí lo he descubierto y sí sé que funciona y creo que es súper importante y creo que el día que me muera me voy a morir diciendo eso, que los espíritus de los hogares nos quieren hablar siempre. Entonces, hacerse amigo de la casa, por ejemplo, nombrar la casa, entenderla que es un ser que vive contigo y que está ahí para ayudarte en todo y tratar de comunicarse con ese ser, ¿ya? Hablarle a la casa. Cuando tú empiezas a hablar con la casa también te va a hablar y no necesitas tener clarividencia ni clariaudiencia ni nada. El espacio te va a abrir ese canal de comunicación. Creo que eso es lo más importante porque cuando tú entras en conexión con respeto con ese espíritu, tu vida, o sea, mejora, pero ineludiblemente, o sea, inevitablemente. Tu casa comienza a acompañarte en un proceso y empiezas a entender que toda la vida es espiritual, que toda la vida es una experiencia espiritual y Ujú. que por algo vivimos en casas y no a la intemperie. Somos seres que necesitamos de el espacio físico y todavía vivimos en las cuatro dimensiones, ¿cierto? Del ancho, el alto, la profundidad y el tiempo. Entonces necesitamos ese contacto, que es sagrado. Yo me he dado cuenta que es sagrado. A lo mejor es muy chamánico, pero es sagrado y todos lo podemos hacer. Andrea, ¿cómo la gente te puede contactar a ti? Tú haces cursos, seminarios, tienes un diplomado, mencionaste, tienes libros, eso está todo en tu página, Espacios de Ensueños. Sí, en mi página espaciosdensuenostienda.cl está todo. Y en mi Instagram, Espacios de Ensuenos, YouTube, Espacio de Ensueños Feng Shui. La verdad es que sí, ahora en septiembre partimos el diplomado, que ahora no sé si esto lo van a alcanzar a escuchar, pero estamos en Cyber Day y está en los últimos días de la gran oferta del diplomado. El diplomado Feng Shui y Neuroarquitectura, un enfoque que es único en este momento de combinar ambas cosas. Mis libros, ahora estoy lanzando mi nuevo oráculo también de conexión con el espíritu del hogar. Eh, y hoy día partimos otro curso que es Terapia del Cielo, la segunda edición de limpieza energética de casas, pero desde un lugar protegido y sanando cosas difíciles, desde temas espirituales, fantasmas, digamos, energía negativa, hasta otras afectaciones como geopáticas, magnéticas, electromagnéticas y de todo tipo. Y siempre estamos haciendo cursos. Y estoy haciendo talleres presenciales que hasta desde que fui mamá no había hecho, desde la pandemia. Imagínate, han pasado hace 6 años que no hacía y retomamos los talleres presenciales con grupos chiquititos de 12 personas porque es personalizado. Y tienes una tienda también. Sí, Espacio de Sueños, que en este momento está 100% online, pero en la página se puede ver todo. Pero estamos súper enfocados en los temas educativos. Ujú. Oye, qué interesante lo que hemos conversado. Te quiero agradecer tu tiempo, tu dedicación. También destacar la pasión que tú pones en tu trabajo, que eso se nota. Se nota y es muy grato en la interacción notar esa consistencia de que lo que la persona está diciendo es real y resuena misionalmente con ella misma. Y a los auditores, que estén muy bien y nos encontramos en un próximo episodio.